buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos, brinco de emoción, contento y encantado. Y como dice Ricardo Magallanes, no es pants, es pantalón, no crean que es pants como lo está diciendo. Pero bueno, entrando en materia de espectáculos, hoy recordamos precisamente a Joan Sebastián a 3 años de su partida. Sin embargo, los problemas legales continúan, la familia está totalmente disgregada debido a los problemas de la herencia. Resulta que no se han puesto de acuerdo. Siguen surgiendo más propiedades en la vida de Joan Sebastián y por supuesto esto se está llevando de manera legal. ¿Quién sabe exactamente de qué manera lo recordamos? ¡Chequen esto! Hoy se cumplen 3 años de que partió el cantante Joan Sebastián. Él nació el 8 de abril de 1951 y murió el 13 de julio de 2015. Fue conocido como el poeta del pueblo o el rey del jaripeo. A los 8 años tuvo su primer contacto con el mundo de la música al ingresar a un internado educativo en el estado de Guanajuato. Desde ahí demostró su gran habilidad para componer y modificar letras musicales. Al paso de los años, lo internaron en una institución religiosa, misma que le apasionó y por un momento pensó en ser sacerdote. La primera canción que Joan interpretó de manera pública fue Tu Camino y el Mío de Vicente Fernández, pero no fue sino hasta los 17 años que el cantante comenzó su carrera profesional. Ángel Camarilla fue quien lo contactó con el maestro Eduardo Magallanes para que empezara una carrera musical. Sin embargo, este nunca lo recibió y aunque este encuentro no se dio, él no quitó el dedo del renglón hasta lograr que la industria lo escuchara y de ahí empezó su gran éxito. Así lo programaron durante un buen tiempo en la estación de radio Radio Variedades. Sin embargo, por diferencias con el programador artístico, este decidió congelarlo. Sin embargo, le volvieron a dar la oportunidad para que su música volviera a sonar en dicha emisora. A 3 años de su muerte, sigue la disputa por la herencia económica. Así lo reveló el abogado de Julián Figueroa, dejando en claro que ya se hizo un inventario y este apareció con distintas propiedades. Es por ello que todos los hijos siguen de manera legal este juicio. A 3 años de su partida, algunos de sus familiares no estarán presentes en Juliantla por cuestiones legales. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Debido a la buena aceptación que ha tenido la serie de Luis Miguel, pues ahora anuncia precisamente uno de los productores, que es el señor Miguel Alemán Magnani, que va a haber una segunda parte donde se van a involucrar nuevos proyectos. Sin embargo, bueno, muchos está en la disputa con respecto a si Araceli Arámbula va a aprobar que dentro de esta segunda parte se incluya su nombre o no. Pues estaba comentando que incluso estaba pidiendo la friolera cantidad de 10 millones de pesos como para poder ser mencionada dentro de la misma. ¿Será cierto o no será cierto? Sin embargo, para esto les preparamos este carrusel de los espectáculos. ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Paulina Rubio ya tiene más que listas sus maletas para viajar a la madre patria y junto con Luis Fonsi y otros famosos cantantes, ser una de las coaches de La Voz España. Es por ello que la producción ya le busca casa en uno de los lugares más exclusivos de aquel país. Luego de que Enrique Guzmán externara su preocupación respecto al grave estado de salud de su esposa Rosalba, quien hace unos días fue internada de emergencia a causa de una neumonía, el cantante dio a conocer que su compañera de vida por fin abandonó terapia intensiva tras presentar una considerable mejoría y ahora se recupera en terapia intermedia. Miguel Alemán Magnani, productor ejecutivo de la serie de Luis Miguel, dio a conocer que debido al éxito que ha tenido la primera temporada, que consta de 13 capítulos, Netflix está interesada en que se grabe la segunda, por lo cual ya están en pláticas con el cantante, quien es coproductor de la misma, para ir recabando la información necesaria y comenzar lo más pronto posible con las grabaciones. Si deseas que tus pequeños aprendan a andar en bicicleta o mejoren sus habilidades, no puedes dejar pasar la oportunidad de llevarlos a las biciescuelas que existen en distintos lugares de la Ciudad de México, tales como Biciescuela Reforma, Biciescuela Gustavo Amadero y Biciescuela Zapata. Para mayores informes, checa la página de Facebook Muévete en Bici CDMX. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, ya es viernes para poder acudir al cine, viernes de palomitas. ¿Quieren saber exactamente cuáles son las propuestas? ¡Sí!
Chequen esto. Hoy en la cartelera cinematográfica te damos la mejor recomendación para este fin de semana. Hotel Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones. En Hotel Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones, Maeve sorprende a Drácula con un viaje familiar a un lujoso crucero para monstruos, pero lo que no imaginaba todo el grupo es que más que ser unas deliciosas vacaciones, es una aventura amorosa. ¡Hola, marineros! Yo soy Erika, su capitana. Y tú, el gran y legendario Drácula. Una familia peculiar. Denise Patar es un padre cariñoso, pero con exceso de trabajo, que lucha solo para sacar adelante a sus hijas, Janice de 13 años y Mercredi de 9 años. Una noche olvida recoger a una de ellas en la escuela y una trabajadora social se da a la tarea de investigar el funcionamiento de la familia. Dennis se ve obligado a tomar un curso de paternidad para evitar perder la custodia de sus hijas. Un entrañable retrato de una familia poco común. Je comprends bien ton problème et j'intègre complètement ton point de vue. Tu parles vraiment trop bizarre, toi, depuis que tu fais le stage. Nous sommes tous barges dans cette famille. À partir de maintenant, la priorité, c'est ma fille. Faites-la dos, quoi. Rascacielos rescate en las alturas. Will Sawyer es un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y un veterano de los Marines. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rascacielos más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, donde se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente ha comenzado a arder. Okay, don't look down. Pesadilla en el infierno. Luego de la muerte de su hermana, Colin y sus dos hijas, Beth y Vera, han heredado su enorme casa en una provincia rural. Al viajar al lugar y conocer la propiedad, son atacadas por un grupo de violentos psicópatas quienes asesinan a la madre y torturan a las hijas. Años después, Beth despierta de una supuesta pesadilla, la cual es el tema central de su más reciente novela titulada Incidente en Ghostland. Cuando Beth se reúne con su madre y su hermana, su realidad empezará a quebrarse, mezclando la ficción y fantasía con la realidad de su vida y su familia, encaminándose a un violento y trágico desenlace. ¿Me dejarás morir sola? Nunca debí quedarme en esa casa. No hay nadie aquí, Vera. Sé lo que quieres de tu hermana. Ayuda. Me destrozaron. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.